Hicimos entonces la última clase fue mostrar que si es que nosotros tenemos heterocesticidad y o autocorrelación o correlación entre los errores en nuestro modelo de regresión, o sea, si levantamos el supuesto que tenemos el modelo homocedástico lineal de regresión, lo que habíamos dicho es que independientemente de cómo sea omega, independientemente de si hay heterocesticidad o si hay correlación entre los U's, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, nuestro viejo amigo x transpuesta x inversa x transpuesta y, va a seguir siendo insesgado, va a seguir siendo consistente. O sea que el problema, y esto ya lo hemos demostrado desde la primera clase, no nos importa que los U's no sean normales, no nos importa que los U's no tengan homocedasticidad, no nos importa que los U's estén correlacionados entre sí. De todos modos, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a seguir siendo insesgado y va a seguir siendo consistente, porque lo único que necesitamos para que sea insesgado y sea consistente es que los U's no estén correlacionados con los regresores. Vamos a levantar ese supuesto en el tópico 4, pero por ahora asumamos que este supuesto se satisface. Entonces, si se satisface este supuesto, es lo único que necesitamos para demostrar insesgamiento y consistencia. Donde vienen los problemas es que la matriz de varianza y covarianza que hemos derivado para el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, nuestro sigma cuadrado x transpuesta x inversa, era el estimador que era consistente solamente con que no haya heterocedasticidad y no haya correlación entre los residuos. Porque en ese caso, el omega era exactamente igual a identidad, y en ese caso entonces esta parte de acá se nos iba y nos quedaba esta como la matriz de varianza y covarianza, sigma cuadrado x transpuesta x inversa. Si es que omega no es identidad, o sea, si hay heterocedasticidad, hay correlación entre los U's, o hay ambas cosas, entonces obviamente omega no va a ser identidad y toda esta parte no se va a ir y nos va a quedar esta como la matriz de varianza y covarianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, y por lo tanto vamos a tener esta fórmula sándwich para la matriz de varianza y covarianza. Obviamente, si conociésemos sigma cuadrado omega, si alguien fuese tan buen tipo que nos dice exactamente cómo es sigma cuadrado omega, y no solo la forma de sigma cuadrado omega, sino nos dice todos los numeritos que acompañan a sigma cuadrado omega, entonces podríamos obtener el estimador de la matriz de varianza y covarianzas de beta gorro, de OLS, utilizando esta expresión de acá. Esta sería incorrecta y no nos serviría. Si utilizamos esta expresión, y obviamente no sabemos muchas veces si omega es o no identidad, e incorrectamente utilizamos esta expresión, vamos a hacer inferencia incorrecta. Esta no es la verdadera matriz de varianza y covarianzas, no es la matriz de varianza y covarianzas con la que deberíamos hacer inferencia. Lo que hicimos después fue mostrar que si es que conociésemos omega, podemos hacerlo mejor que con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Para ello lo que hicimos fue mostrar que si nosotros premultiplicábamos nuestro modelo de regresión lineal por una matriz P, donde P era una matriz tal que P transpuesta por P nos replicaba la inversa de omega, entonces podíamos obtener una representación alternativa del modelo de regresión lineal que seguía siendo lineal en beta, pero que habíamos transformado a Y y habíamos transformado a X, y obviamente transformado al U. La gracia de haber hecho eso es que aunque el U original tenga heterocedasticidad y o autocorrelación, por haber hecho esta factorización en nuestra matriz omega inversa, el modelo transformado va a ser tal que el U estrellita va a ser homocedástico y no va a tener correlación entre los U estrellitas. Y por lo tanto, este modelo, aplicar OLS a este modelo, nos va a entregar un estimador que va a ser BLUE, que va a ser el mejor estimador lineal insesgado. Si es que hacemos eso, llegamos al estimador GLS. Y el estimador GLS obviamente dependía de omega. Lo que hemos hecho después ha sido derivar que el estimador GLS, si los X no están correlacionados con los U's, es también insesgado. Les he pedido que demuestren que es también consistente. Y les he pedido que también deriven la matriz de varianza y covarianzas de esto, que es trivial, pero que la deriven ustedes nuevamente. Es esta expresión de acá. ¿Ok? Lo que hicimos después fue demostrar que el estimador GLS es más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando omega es distinto de identidad, porque la diferencia entre estas dos cosas nos va a entregar una matriz que es positiva definida, y por lo tanto quiere decir que la varianza del estimador OLS es mayor en sentido matricial que la varianza del estimador GLS, y por lo tanto el estimador GLS es un estimador mejor que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, porque además de ser insesgado y además de ser consistente, que también es el estimador OLS, pero además de eso, este tiene la medallita de además tener una varianza menor. Obviamente, si es que omega fuese identidad, el estimador GLS va a colapsar y se va a volver nuevamente el estimador OLS. ¿Sí? Porque si omega es identidad, omega inversa también va a ser identidad, y por lo tanto el estimador GLS va a ser simplemente el estimador OLS. ¿Ok? Lo que hicimos después fue mostrar que si es que no tenemos la suerte de conocer omega, pero conocemos la forma de omega, tal vez una manera en la que podríamos obtener un estimador que sea más eficiente que el estimador OLS es el de utilizar la misma fórmula de GLS, solo que en lugar de omega incorporamos un estimador consistente de omega.
¿sí? Si incorporamos un estimador consistente de omega, llamamos a ese estimador el estimador de feasible GLS, o de mínimos cuadrados generalizados admisibles. Lo que habíamos dicho antes es que obviamente necesitamos que haya una estructura muy particular que tenga omega para que nosotros podamos obtener un estimador de omega. Porque en definitiva, la matriz de varianza y covarianzas de los U's tiene t por t más u medios coeficientes potencialmente distintos. Como es una matriz de varianza y covarianzas, es simétrica y por lo tanto potencialmente puede tener t por t más u medios coeficientes distintos. Y solamente tenemos t datos. Por lo tanto, es imposible poder obtener estimadores de omega si es que no tenemos una manera de reducir la complejidad del problema para obtener un estimador de omega. Si tuviésemos la suerte que omega depende de un número reducido de parámetros teta y podemos obtener un estimador consistente de este teta, con ese estimador consistente de este teta podríamos reemplazarlo acá y obtener un estimador consistente de omega. Teniendo un estimador consistente de omega, tendríamos el estimador de feasible GLS. Lo que ha dicho entonces es que, tratando de ver algo de eso, es que vamos a discutir casos particulares de cómo se podría ver omega. Y partimos con heteroelasticidad. Y en heteroelasticidad habíamos dicho que era simplemente el caso en el que, pese a que los errores no estaban correlacionados entre sí, la diagonal principal de nuestra sigma cuadrado omega era tal que las varianzas eran distintas. Lo que habíamos hecho después era factorizar nuestro sigma cuadrado omega en una expresión que es sigma cuadrado y lo que nos quede lo llamamos los Ws y estos Ws eran tales que la suma de Ws tenía que darnos igual a t, el número total de observaciones. Obviamente esto lo estamos haciendo porque además queremos tener una analogía rápida y simple para el caso en el que no tenemos heteroelasticidad. En ese caso, si no tenemos heteroelasticidad y los errores no están correlacionados, entonces los Ws van a ser todos iguales a 1 y la suma de Ws va a ser igual a t. Y por lo tanto, entonces, a t grande, ¿no es cierto? Al tamaño total de nuestra muestra. Por lo tanto, entonces, lo que estamos diciendo es que podemos tener una manera rápida de comparar la representación que hemos hecho de nuestra sigma cuadrado omega, asociándola simplemente a sigma cuadrado los Ws de acá. ¿Ok? Bien, lo último que hicimos fue derivar la matriz de varianzas y covarianzas de White, o también se llama la matriz de varianzas y covarianzas consistente con la presencia de heteroelasticidad. Y la gracia de la matriz de varianzas y covarianzas de White es que nos mostraba que podíamos obtener o podíamos hacer inferencia correcta utilizando el estimador OLS sin necesidad de estimar ni conocer la forma de heteroelasticidad. No necesitamos conocer sigma cuadrado omega, porque White se dio cuenta que para hacer inferencia respecto a beta gorro, o respecto a beta, utilizando el beta gorro, no necesitamos tener información de sigma cuadrado omega, sino necesitamos tener información de lo que está al medio del sándwich, de esta parte de acá, ¿no es cierto? Y obviamente, dado que omega es una matriz que es diagonal, entonces podríamos representar toda esta parte de acá simplemente como esta sumatoria de acá. Si es que dividimos esto por 1 sobre t, lo que nos demuestra White es que el promedio de esto va a converger a la esperanza de eso. Y la esperanza de eso es simplemente el estimador es simplemente lo que llamaríamos sigma, que es la parte de acá dividida por t. Y por lo tanto, si tenemos un estimador consistente de este sigma y lo reemplazamos acá en lugar de esta parte de acá, como acá hemos dividido por 1 sobre t, tenemos que multiplicar por t para que la expresión no cambie y tendríamos un estimador consistente de la matriz de varianza y covarianza. ¿Cómo lo hace White? Lo que hace White es decirnos, bueno, como el estimador OLS es insesgado y es consistente, los U-gorros que yo obtenga con los residuos que yo obtenga con el estimador OLS, o sea, Y menos X beta gorro, esos residuos, los U-gorros, van a replicar el patrón que sigue los U's. Si los U's son heteroselásticos, el U-gorrito también va a seguir un patrón de heteroselasticidad. Obviamente no puedo estimar el sigma cuadrado de cada U, de cada observación, porque tengo un dato para cada parámetro, ¿no es cierto? Pero en cambio, sí puedo estimar consistentemente el promedio de este efecto. Y para estimar el promedio de este efecto consistentemente, lo que hago es reemplazar en lugar de los sigma cuadrado sub t, reemplazo los u gorritos sub t cuadrado. Entonces, cada u gorrito no me replica el verdadero sigma cuadrado, pero el promedio de todo esto me va a replicar la esperanza de esto, o el promedio poblacional de esto. Y por lo tanto, entonces, a medida que t va aumentando, yo puedo obtener un estimador consistente de sigma, simplemente reemplazando en lugar del sigma cuadrado de acá, el u gorrito cuadrado. Y con eso, entonces, tendría una manera de hacer inferencia robusta a la presencia de heteroelasticidad, o una matriz de varianzas y covarianzas que se llama la matriz de varianzas y covarianzas de White. La gracia de esto, entonces, es que si yo no conozco sigma cuadrado omega, yo necesito conocer sigma cuadrado. Yo ni siquiera necesito saber el patrón de heteroelasticidad que hay en los datos. Si yo creo que potencialmente hay heteroelasticidad, la matriz de White me compra un seguro para poder hacer inferencia
robusta la presencia de heteroelasticidad, aunque yo no conozca el patrón de heteroelasticidad. Bien, entonces en estos 15 minutos lo que hicimos fue más o menos repasar lo que habíamos hecho en la clase anterior. No sé si hay alguna duda o pregunta. Bien. Bien, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es avanzar un poco más. Y lo que voy a hacer ahora va a ser básicamente hacer, si fuésemos al médico, digamos, la manera en que hacemos cuando vamos al médico, nosotros le comentamos algunos síntomas que tenemos, el médico nos dice, de acuerdo a los síntomas, nos dice, mire, hágase un examen, hágase un rayos X o tómese un examen de sangre o lo que fuera, y venga con los resultados de ese examen de sangre y yo voy a confirmar o no mis sospechas respecto a la patología, enfermedad o problema que tengo. Y la manera en la que convencionalmente se ha utilizado econometría en este sentido es básicamente seguir ese mismo protocolo. Entonces uno llega con algunos síntomas y lo que hace después de llegar con unos síntomas es que el econometrista receta algunas cosas. Al recetar algunas cosas, uno va al laboratorio, se hace el examen, luego de hacerse el examen lleva los resultados al doctor y el doctor interpreta esos resultados y propone un tratamiento entre comillas. ¿Ok? ¿Qué hacer con eso? Entonces, lo que voy a hacer ahora básicamente es seguir ese protocolo y vamos a seguir ese protocolo donde lo que vamos a tratar de evaluar es, entre comillas, detectar si existe o no la enfermedad, que obviamente no es una enfermedad, es simplemente algo, una propiedad en los datos, eh, si es que tenemos heteroelasticidad. Entonces, lo que voy a hacer es voy a presentarles unas variantes de test de heteroelasticidad que podemos utilizar, ¿ok? Todos los test de heteroelasticidad y buena parte de los test de autocorrelación que vamos a ver más tarde siguen más o menos el mismo tipo de protocolo. Todos se paran en el pivot o en la piedra angular que es partir con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Partimos con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios porque sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, nuestro humilde beta gorrito, nuestro beta gorro sigue siendo insesgado y sigue siendo consistente aunque tengamos heteroelasticidad. Y por lo tanto, podemos apoyarnos en esa piedra, que es una piedra bastante poderosa y fuerte, para hacer tests de heteroelasticidad que van a ser test indirectos porque los vamos a aplicar sobre los U-gorros. Los U-gorros que salen del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, típicamente lo que hacemos es, estimamos nuestro modelo de mínimos cuadrados ordinarios, obtenemos nuestro beta gorro, con nuestro beta gorro obtenemos los U-gorros, o sea, Y menos X beta gorro, y lo que hacemos van a ser tests sobre los U-gorros, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que si es que potencialmente en los datos existe heteroelasticidad, dado que el beta gorro es consistente, los U-gorros van a replicar el patrón de heteroelasticidad en este caso que tienen los verdaderos U's. ¿Ok? Entonces los U-gorros van a replicar el patrón que tienen los U's. Y por lo tanto aplicamos estos test directamente a eso. ¿Ok? El primer test que vamos a hacer es obviamente como le debemos bastante a White, vamos a hacer el test que también lleva su nombre. ¿Ok? El test de White. Y lo que nos propone White es simplemente un test en el que hace lo siguiente. ¿Cuál es la idea de White? La idea de White es la idea de que deberíamos tener todos, ¿no es cierto? La idea que deberíamos tener todos, excepto si es que miramos la televisión, es que el mundo es hermoso, la primavera va a llegar, etcétera, etcétera. Nuestra hipótesis nula debiese ser que no hay problemas. Nuestra hipótesis nula debiera ser que el modelo simple es el modelo correcto. Y lo que hacemos típicamente es proteger ese modelo, no queremos complicarnos demasiado la vida, y nos complicamos la vida cuando la evidencia es fuertemente contraria a ese nuestro prejuicio, a esa nuestra hipótesis. Entonces, la hipótesis que queremos evaluar es básicamente que tenemos homoelasticidad. ¿Hay alguna pregunta? Matías, creo que no entendí eso de sí, No, el de profe, N. perdón, profe. Le estaba contestando una pregunta a un compañero. Ah, ya, ok, ok. Bien. Ok. Ya, por suerte ha sido una pregunta, no ha sido el profesor es un tal y lo has colocado en lugar de privado, colocarlo en mensaje para todos. O sea que por lo menos por ese lado son buenas noticias. Ok. Bien, sigamos entonces. Tenemos entonces que queremos testar la hipótesis nula que no hay heteroelasticidad, ¿ok? Y por lo tanto la hipótesis nula es que los sigma cuadrados para todas las observaciones que tenemos es siempre la misma y una constante. Si la hipótesis nula fuese correcta, volvemos a lo que habíamos dicho antes, si la hipótesis nula fuese correcta, la fórmula sándwich que teníamos para la matriz de varianzas y covarianzas, esta fórmula de acá, si la hipótesis nula fuese correcta,
sería el caso entonces en que omega es exactamente igual a identidad y por lo tanto la matriz de varianza y covarianzas va a colapsar simplemente en sigma cuadrado x transpuesta x inversa. Y si es que no hay heteroelasticidad, vamos a tener un estimador insesgado y consistente de sigma cuadrado utilizando el sigma cuadrado Olita. ¿Ok? Y si queremos solamente un estimador consistente, tenemos el estimador Gorro, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que no tengo ningún problema en que utilicemos el estimador Gorro. De hecho, vamos a ver que hay algunas motivaciones de por qué podríamos asintóticamente preferir el Gorro a Lolita. Asintóticamente van a ser equivalentes, pero al menos estéticamente podemos preferir el Gorro a Lolita. Pero independientemente de eso, ya sea con el Gorro o con Lolita, podemos hacer inferencia correcta utilizando esta matriz de varianza y covarianza. Si no es así, si es que hay heteroelasticidad, sabemos que tenemos nuestra vacuna, nuestra protección con Halbert White, que nos dice, utilice esta expresión para la matriz de varianza y covarianzas del beta Gorro. Obviamente, si no sabemos si hay heteroelasticidad o no, preferimos utilizar esta matriz de varianza y covarianza, utilizar esta. Pero de todos modos, nos gustaría evaluar si es que necesitamos complicarnos la vida. Si no acabamos simplemente haciendo inferencia con esta matriz, en lugar de tener que complicarnos la vida obteniendo un estimador consistente con heteroelasticidad como el de White. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos propone White? Y déjenme acá presentarles el ejemplo, un ejemplo simple. Y quiero recalcar, esto es un ejemplo. La hipótesis nula sería que la hipótesis nula sería que hay homocelasticidad. Homocelasticidad quiere decir misma, y celasticidad es mismo, y celasticidad es varianza, ¿no es cierto? Entonces, homocelasticidad quiere decir que la varianza es constante, la varianza es la misma. ¿Okay? Entonces, la hipótesis nula es siempre que el mundo es hermoso, la vida es bella, y por lo tanto, no como en la película, pero que la vida es bella en general, y por lo tanto que no hay heterocelasticidad. La hipótesis nula entonces es que hay homocelasticidad o no hay heterocelasticidad. Esa es la hipótesis nula. Valentín, ¿estamos de acuerdo? Ok. Bien. Entonces, quiero enfatizar esto. Lo que voy a presentar ahora es un ejemplo. Es un ejemplo. Y por lo tanto, no es el protocolo que tienen que hacer, es el que les voy a detallar ahora, pero la manera de aplicar este ejemplo va a cambiar. Entonces, por ejemplo, cuando no habían grabaciones de este curso, algunos de sus compañeros, cuando hice una pregunta que cambiaba algo este modelo, respondían incorrectamente esto. Y les voy a decir por qué en unos minutos más. Esta pregunta, ¿ok? Obviamente porque no habían venido a clases y se habían fijado solamente en la presentación. Este es uno de los pocos casos en los que venir a clases tiene valor agregado. Ojalá que no, ojalá que tenga valor agregado siempre, pero estoy jugando un poco. Ok, entonces supongan, esta es la idea. Supongan que ustedes tienen un modelo en el que Y depende de una constante, de un regresor que llamamos X y de otro regresor que llamamos Z. Entonces ustedes corrieron este modelo, estimaron este modelo. ¿Ok? Paso 1, estiman este modelo. Creen que Y depende de X y de Z. Una vez que han hecho eso, obtienen los U-gorritos, o sea, obtienen el estimador de OLS y con el estimador de OLS obtienen los U-gorros, o sea, Y menos X beta entre comillas, ¿cierto? Los U-gorros de esta regresión. ¿Ok? ¿Qué nos propone White entonces? White nos dice, vamos a testear la hipótesis nula que la varianza es constante. ¿Y cómo vamos a testear esta hipótesis nula? Lo que nos dice es que ahora, dado que beta gorro es insesgado y consistente, los U-gorritos van a replicar los patrones que se evidencian en los U's. Imperfectamente, pero los van a replicar. Entonces, lo que nos dice White es, tomen los U-gorritos que tienen acá y elévenlos al cuadrado. El valor esperado de los U-gorrito cuadrados debería ser en promedio igual al de las varianzas que tienen los U's. Entonces, si los U's son homocelásticos, los U-gorrito cuadrados en promedio van a estar todos más o menos cerca a una constante, ¿sí? Porque no hay heteroelasticidad. En cambio, si hay heteroelasticidad, lo que va a ocurrir es que los U-gorrito cuadrados van a tener algún tipo de patrón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos detectar ese tipo de patrón? Y lo que nos dice White es lo siguiente. Todos los tests que vamos a hacer son test indirectos. Entonces, obtienen el estimador de OLS, obtienen el U-gorrito, y con el U-gorrito eleven cada U-gorrito al cuadrado. Y ahora corren una regresión de U-gorrito al cuadrado contra una constante y coloquen ahora, supongamos que tienen el regresor que llamamos X y el otro regresor que llamamos Z, coloquen los regresores en su regresión y coloquen además hasta interacciones cuadráticas de sus regresores. Entonces coloquen el x al cuadrado, el otro regresor al cuadrado y coloquen el producto de x y z. Entonces tengan un polinomio cuadrático de x y z como potenciales regresores del U-gorro cuadrado.
¿Cuál es la idea acá? La idea es que aunque no conozcamos el patrón de heteroelasticidad, si es que el patrón de heteroelasticidad es tal que la heteroelasticidad tiene algún patrón sistemático que puede depender potencialmente no linealmente de los regresores que hemos usado, lo que va a hacer esta regresión es capturar que hay este tipo de estructura, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, queremos testear esta hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que hay homocelasticidad, que no hay heteroelasticidad. Entonces, si es que no hubiese heteroelasticidad y los U-gorro cuadrados estuviesen replicando el patrón de los sigma cuadrados, cuando yo corro una regresión de los sigma cuadrados sub t, o en este caso el U-gorro cuadrado sub t, contra una constante y todo lo demás, lo que debiese ocurrir, traten de responderme esta pregunta, es que, ¿qué debería ocurrir respecto a la regresión de el U-gorrito cuadrado contra una constante y todo lo demás? ¿Qué debiese ocurrir? ¿Alguien? ¿Cualquiera? Si hay homoselasticidad, ¿qué debiese ocurrir? De no simplificarse de quiénes, Carl. Debería ser, como dice Carl, si entendí bien lo que dice, debería ser que como la varianza debe ser una constante, entonces cuando yo corro una regresión de U-gorro cuadrado contra una constante y cualquier otra cosa, todo lo que sea cualquier otra cosa debiese ser estadísticamente no significativo. Porque si la varianza es, por ejemplo, 8, entonces el estimador de la constante debiese aproximarse a 8 y todo lo demás debiese ser ruido, debe ser algo que no debiese ser significativo. Por lo tanto, entonces, la hipótesis nula que quiero testear es que todos los coeficientes, a excepción de la constante, son todos iguales a 0. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, quiero hacer ese test. Una manera de hacer ese test podría ser simplemente una variante del test F que hemos discutido, ¿no es cierto? El test F que hemos visto. Pero una variante más elegante de hacer el test, cuando ustedes corren una regresión de una variable contra una constante y varios otros regresores y quieren testar la hipótesis nula, que todos los regresores, a excepción de la constante, son 0, una manera asintóticamente equivalente a la del test F, pero que además nos ayuda cuando no tenemos normalidad en los errores, cosa que debiésemos esperar acá, entre paréntesis. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar lo que se llama el test de Rao o el test de multiplicador de Lagrange. Y en el caso particular en el que corremos un modelo OLS de una constante contra otros regresores y queremos testar la hipótesis nula, que todos los coeficientes, a excepción de la constante, son 0, el test de Lagrange Multiplier, que vamos a derivar un poquito más tarde para que vean formalmente por qué es así, por lo pronto solamente háganme caso que es así, o traten de derivarlo también, traten de derivar esta expresión de acá. En cualquier libro de econometría o estadística está derivado para el caso de un estimador OLS y quiero testar la hipótesis nula que todos los coeficientes a excepción de la constante son 0. Entonces, una de las cosas, de las pocas cosas para las que el R cuadrado sí sirve, es que hay una relación entre el test de Lagrange Multiplier y el R cuadrado, como había una relación entre el R cuadrado y el test F, ¿se acuerdan? Cuando queríamos testar la hipótesis nula que todos los coeficientes a excepción de la constante eran 0, había una relación entre el R cuadrado y el test F. Y acá también va a haber esa relación. Entonces, yo corro esta nueva regresión, esta regresión auxiliar, y luego de haber corrido esta regresión, obtengo el R cuadrado y multiplico el R cuadrado por el T, el número de observaciones. Y esto asintóticamente va a tener una distribución chi cuadrado, con grados de libertad igual al número de restricciones que quiero testear, es decir, el número de coeficientes que estoy considerando que son todos iguales a 0. En este caso son 5, porque es acá x, z, x cuadrado, z al cuadrado y xz, son 5 términos y por lo tanto entonces sería 5 grados de libertad. Este DOF simplemente significa degrees of freedom, grados de libertad. ¿Ok? Entonces, esto de que este t por r cuadrado se distribuya como una chi cuadrado con 5 grados de libertad se debe a este ejemplo particular, en el que he corrido una regresión en el que tengo y contra dos regresores. Entonces, los términos cuadráticos van a darme hasta 5 términos. Pero si, por ejemplo, yo tuviese un regresor más, entonces obviamente no van a ser 5 grados de libertad, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Van a ser más grados de libertad en ese caso. Y si tuviese solamente un regresor, digamos, y y una constante, entonces, perdón, y contra una constante y x, si no hubiese los z, entonces va a ser, yo tengo que correr una regresión de U-gorro cuadrado contra una constante, contra x y contra x al cuadrado.
Y los grados de libertad del test T por L cuadrado van a ser 2 grados de libertad nada más, porque solamente hay dos parámetros que estoy testeando que son iguales a 0. ¿Ok? Entonces, lo que nos propone White es bastante simple y directo. Nos dice, regresionen Y contra X, contra sus regresores, obtengan el beta gorro, eleven al cuadrado los residuos y corran una regresión de el U gorro cuadrado contra una constante e interacciones hasta el término cuadrático de todos los regresores. Obtengan el R cuadrado, multipliquen eso por T, y este va a ser el test que vamos a llamar el test de multiplicador de Lagrange para testear esta hipótesis nula, y ese va a tener grados de libertad igual al número de restricciones que estoy imponiendo, es decir, que todos los coeficientes son iguales a 0. Si es que entonces obtengo un valor calculado mayor que el valor crítico, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Homoselasticidad. Entonces acá concluiría que la evidencia es contraria a la hipótesis nula. Obviamente rechazaría homoselasticidad a favor de heteroselasticidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si es que el valor calculado es menor que el crítico, entonces no rechazo la nula y por lo tanto por ahora me quedo con la hipótesis de que no me complico la vida y en lugar de utilizar esta matriz de varianzas y covarianzas, utilizo la matriz de varianzas y covarianzas de OLS, y esta matriz de varianzas y covarianzas de OLS por lo menos es consistente con que este sigue siendo el estimador más eficiente. No necesito complicarme la vida buscando estimador de feasible GLS. ¿Ok? Una cosa que puede ocurrir es que, como ven acá, este término cuadrático que tengo acá, el U gorro cuadrado relacionado con todas estas cosas de acá, algunas veces puede ocurrir que en realidad, cuando yo rechace la hipótesis nula de homoselasticidad, puede que en realidad no sea que tenga heteroselasticidad, sino que puede ser que tenga no linealidad omitida. Y recuerden que les había dicho cuando habíamos presentado el test de Ramsey, que no linealidad omitida y heteroselasticidad son cosas que pueden venir juntas. Es decir, que puede ser que en realidad lo que tengo cuando yo hago el Ramsey es que en realidad tenga heteroselasticidad. Puede ser que cuando yo hago el test de White, en realidad lo que yo tenga es no linealidad omitida. Recuerden que la no linealidad omitida era la no linealidad en la esperanza condicional, en que el modelo no debería ser lineal, sino que debería tener interacciones no lineales de las variables. Entonces puede ser que si yo omití en mi modelo lineal no linealidades, el test de White me detecte lo que cree que es heteroscedesticidad cuando en realidad es no linealidad omitida en la esperanza condicional. O puede ser que sean las dos cosas. Puede ser que el modelo sea demasiado limpio, simple, y que haya omitido no linealidad y que tenga que incorporarla. O puede ser que tenga heteroscedesticidad, o puede ser que tenga las dos cosas. ¿Qué es lo que debería hacer en ese caso? Obviamente, si es que yo, por ejemplo, hago el test de White y encuentro que potencialmente hay heteroscedesticidad, entonces probablemente lo que podría hacer es agarrar y reestimar el modelo, incorporando no linealidades en la esperanza condicional y evaluar si es que la heteroscedesticidad persiste o no. ¿Ok? Entonces, el test de White es un test bastante poderoso y bastante útil. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, gracias, porque estoy viendo que nuestro amigo BTR está queriendo sabotearme la vida otra vez, pero bueno. Entre paréntesis, una pregunta realmente interesante, si es que alguien conoce de un servicio de internet un poquito más estable que BTR. Lo agradecería mucho si es que alguien me da alguna sugerencia. GTD, GTD Manquehue. La fibra no está anda bien, Entel. O sea, en el fondo es GTD 10 sobre 10, GTD, ok. Todos me dicen GTD y nadie recomienda BTR, ¿no es cierto? ¿Y GTD es solamente cable? Bueno, después preguntamos esto. Okay. Ok. Ok. Bien, sigamos entonces. Muchas gracias por las sugerencias. Sigamos entonces, ¿ok? Entonces, el test de White es una manera en la cual podríamos evaluar que si hay o no hay heteroselasticidad. ¿Ok? Primer test. ¿Ok? Otra variante del test de White, no, perdón, otra variante del test de heteroselasticidad es una variante en la cual, por ejemplo, creemos que puede haber heteroselasticidad y que la heteroselasticidad, por ejemplo, podría estar vinculada a alguna variable en particular. En el ejemplo que habíamos dado al principio, en este de la demanda de televisores, por ejemplo, creíamos que hay menor dispersión para hogares con ingresos más bajos y mayor dispersión para hogares con ingresos más altos. Podríamos ver que esto podría ser también con educación, con lo que fuera. O sea, tenemos una idea
de que la varianza de los U's depende de alguna variable. El test de White acá me dice, es agnóstico respecto a de quién depende, y por eso es que intenta evaluar hasta interacciones cuadráticas de los regresores para evaluar si encuentra algún tipo de patrón en el comportamiento de los U-gorritos que tenga que ver con funciones de los regresores. ¿Ok? El test de Colfert y Quant es un test que lo que hace es que me separa en grupos y los grupos están separados por alguna variable observable. Entonces, ¿cuál es la idea? Otra vez, yo parto con el modelo OLS, obtengo el beta gorro, que es insesgado, que es consistente, y con el beta gorro obtengo U gorro, ¿no es cierto? Una vez que tengo el U gorro, ¿sí? Lo que hago ahora es que, si yo sospecho que la heterosexualidad está causada, por ejemplo, por alguna variable, como por ejemplo que la heterosexualidad depende del ingreso de las personas, o depende de la educación de las personas, o depende de dónde viven las personas, o depende de no sé, de el IQ de las personas, o depende de cualquier cosa. Entonces, si yo tengo una idea de dónde creo que está el patrón, entonces yo podría separar a los errores que provienen de observaciones en las cuales, por ejemplo, el ingreso es bajo y los hogares en los que el ingreso es alto. Por ejemplo, si creo que el patrón de heterosexualidad se debe a ingreso. Y entonces lo que yo hago es que separo el grupo que debería ser el grupo de mayor varianza y el grupo de menor varianza. Entonces, yo ordeno ahora los U-gorritos, hago un sort de los U-gorritos de mayor a menor, en este caso, hago un sort de mayor a mayor, de mayor a menor, en función, no obviamente de los U-gorros, sino en función de alguno de los X, que es el que yo creo que el que hace que se afecte o dependa el modelo, ¿ok? Entonces, perdón. Entonces, lo que yo hago después de haber hecho eso es separar el modelo en un regresor, perdón, en regresores que vamos a llamar el grupo 1 y otros que vamos a llamar el grupo 2, ¿ok? Y entonces, como ven acá, lo que yo tengo acá en el numerador es la suma de cuadrados de los residuos del grupo 1, y si lo divido entre el número de observaciones que tengo en el grupo 1 menos el número de parámetros que estimé con el beta, gorrito, tengo acá un sigma cuadrado lita en el numerador, un sigma cuadrado lita, que es estimado para el grupo 1. Entonces esta sería la varianza estimada del grupo 1, ¿sí? Y en el denominador coloco la suma de los residuos del grupo 2 dividido el número de observaciones del grupo 2 menos k, que era el número de parámetros. Entonces esto sería como el sigma cuadrado lita para el grupo 2. Si es que hubiese homoscedasticidad, lo que debiese ocurrir es que la varianza estimada para el grupo 1 debe ser la misma que la varianza estimada para el grupo 2. Entonces, lo que quiero hacer acá es testear, hacer un test de igualdad de varianzas, ¿sí? Y para hacer el test de igualdad de varianzas, lo que voy a hacer es apoyarme en el supuesto de que los U's son normales. Entonces, si los U's son normales, lo que va a ocurrir es que esta varianza, esta razón de varianzas, va a simplemente colapsar en una distribución F con T sub 1 menos K grados de libertad en el numerador y T sub 2 menos K grados de libertad en el denominador. Estos grados de libertad vienen del estimador de la varianza del grupo 1 y del denominador de los grados de libertad de la varianza del estimador del grupo 2. Entonces, lo que necesito es separo, ordeno los U-gorritos conforme a algún regresor, dejo el estimador de la varianza del grupo 1, lo coloco en el numerador, y el estimador de la varianza del grupo 2 lo coloco en el denominador. Necesito que el estimador de la varianza del grupo 1 sea, cuando yo lo estime, mayor que el del grupo 2. Lo que estoy evaluando simplemente si es que estadísticamente esa razón es distinta, ¿sí? Y lo que hago entonces simplemente es evaluar esto, ¿sí? Y hay algunas cosas prácticas que nos pueden servir para hacer este test de un modo más poderoso. La manera de hacer esto más poderoso, de aumentar el poder de este test, es decir, el poder es simplemente la probabilidad, la menor probabilidad de cometer error tipo 2, ¿no es cierto? Un test es más poderoso cuando eso ocurre. Para aumentar el poder de este test, lo que podrían hacer es, por ejemplo, separar los subgorritos en el grupo que en teoría creen que es de alta varianza, un grupo al medio, en el que puede ser que tengan, que pertenecen al grupo 1, pertenecen al grupo 2, no sabemos, y un grupo al final, que debería ser el grupo, en teoría, de baja varianza. Entonces separan y eliminan o descartan los del grupo al medio y hacen el test de varianzas, de igualdad de varianzas, entre el grupo 1 y el grupo 3.
¿Por qué quieren hacer eso? Para tener mayor poder de su test, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, separan su muestra, tenían 300 datos, separan en 100 datos, los 100 datos en el que los U-gorritos están ordenados con, yo qué sé, con los ingresos más altos, después con ingresos medios y después con ingresos bajos, entonces tienen un grupo de 100, de 100 y de 100, estiman la varianza del primer grupo, estiman la varianza del tercer grupo y hacen este test acá con simplemente los 100 datos de cada grupo en lugar de, y descartan la parte del medio. Hacen eso para aumentar el poder del test. ¿Ok? Obviamente este test no va a funcionar bajo muchas circunstancias. En el texto hablan de separar la muestra en dos. Sí, como les decía, separa la muestra en dos, se puede separar la muestra en dos, pero lo que estoy diciendo es que para aumentar el poder del test, la separan en tres. ¿Sí? ¿Ok? Si era 30, eliminamos 8 datos, si era 60, eliminamos 16, ¿bajo qué criterio? No, lo que estamos diciendo simplemente es, Adolfo, es que esto no tiene un... Todo esto se basa en criterios asintóticos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces estamos asumiendo que el T es lo suficientemente grande y que la parte del medio que estamos sacando es justamente la parte en la que podemos tener dudas. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, que tenemos aquí, yo qué sé, por ejemplo, podríamos tomar todo este grupo de acá como el grupo 1, todo este grupo de acá como el grupo 2, y estos que están en el medio, que podrían estar hacia este lado o hacia este lado, los descartamos. ¿Cuántos de estos descartamos? Descartar simplemente, idealmente, si tenemos un número grande de muestra, separar esto en un tercio, un tercio, un tercio, si no, separar en un grupo relativamente chico acá y más grande acá y acá para ganar grados de libertad por este lado. Pero este no es el principal problema del test este, ¿ok? El test más, hay varios otros inconvenientes con este test. El primero de esto es que obviamente requerimos normalidad de los errores. Si los U's no son normales, esto no va a tener una distribución F y por lo tanto el tamaño y el valor crítico que debemos utilizar no va a ser el correcto. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, típicamente, si es que, por ejemplo, no tenemos normalidad en los errores, o testeamos normalidad con el test de Yarkevera, por ejemplo, y rechazamos la hipótesis nula de normalidad, descartamos hacer el test de Goldfeld-Liquan, porque sabemos que ese test es apropiado solamente cuando la hipótesis nula de normalidad no ha sido rechazada. Otro problema que debemos tener es que obviamente estamos asumiendo que la única fuente o la fuente más manifiesta de heteroscedastidad es que la heteroscedastidad depende de una sola variable. Por eso hemos ordenado nuestros U-gorritos en función de esa variable que creemos que es la que genera el patrón de heteroscedastidad. Pero si, por ejemplo, tuviésemos que el patrón de heteroscedastidad es generado por algo más complejo que solamente una variable, sino la interacción de varias variables, obviamente esto no nos va a servir para hacer un test razonable. De todos modos, el test de Goldfeld-Liquan se utiliza mucho para hacer test de homoscedastidad entre grupos, ¿no es cierto? Para evaluar si es que la varianza entre grupos es igual. Entonces, por ejemplo, podría ser que, yo qué sé, alguien quiere evaluar si es que antes y después del coronavirus la volatilidad de las acciones es la misma o no. Entonces, obviamente, como tenemos una manera simple y clara de poder ver cuál es el corte antes y después de algo, entonces podemos hacer un test, una variante del test de Goldfeld-Liquan para evaluar si es que la varianza ha cambiado o no. O si es que creemos que yo qué sé, que antes y después de la reforma tributaria ha pasado esto, antes o después de una reforma laboral, o acabando colegio o no acabando colegio, o acabando universidad o no acabando universidad. Entonces, cuando hay un umbral mediante el cual podemos separar una muestra y evaluar si es que las varianzas son iguales, esta sería un test bastante simple de poder hacer. ¿Ok? El criterio entonces de ordenamiento, es importante que recuerden que el criterio de ordenamiento no es que ordenan los U-gorritos en función de sí mismos, sino los ordenan en función de los X que creen que son los sospechosos de poder generar este patrón de heteroscedastidad, o los X que creen o con los que quieren evaluar si no hay varianzas distintas entre grupos. ¿Ok? Obviamente, si es que cualquiera de estas cosas fracasa, el test de White es bastante más general. El test de White obviamente nos permite hacer eso mismo, pero de una manera un poquito más general. Obviamente, el test de White tiene un pequeñito problema. Supongan que en realidad lo que ocurre es que hay un salto discreto en que la varianza para el grupo 1 es 5 veces más grande que para el grupo 2, por decir algo. El test de White, al hacer esta aproximación cuadrática, va a aproximar lo que debería ser una step function, que tiene este salto discreto, la va a aproximar como algo continuo, como una función cuadrática y suave. Obviamente no va a ser el test
más adecuado para caracterizar exactamente el patrón de heterostasticidad, pero va a detectar que hay heterostasticidad si es que eso ocurre. Obviamente, en ese caso, en que hay un salto discreto, el test de Goldfeld-Quant lo va a detectar mejor y más rápido, pero tiene los problemas de que requerimos que haya este tipo de cambios más o menos discretos o cambios que sean muy evidentes entre un grupo y otro. ¿Ok? Otra vez, si hacemos, vamos al médico, el médico nos dice, mire, hagas el test de White, hagas el test de Goldfeld-Quant, y el médico también nos puede decir que hagamos el test de Glexer, ¿ok? El test de Glexer lo que hace básicamente es un test que es como un test de White, ¿ok? Pero tiene algunas modificaciones que se hacen ad hoc al problema que estamos enfrentando, ¿ok? Las modificaciones que se hacen es que el test de White es un test que se utiliza para evaluar homoscedasticidad tomando al U-gorro cuadrado, ¿no es cierto? Y regresionando el U-gorro cuadrado contra constante, contra regresores y funciones hasta cuadráticas de regresores, ¿ok? Pero si es que el patrón de heterostasticidad fuese un patrón que no necesariamente respeta una relación lineal con las X o cuadrática con las X o las Z, entonces puede ser que nos gustaría tener una manera distinta de poder evaluar homoscedasticidad. Y el test de Klexer lo que hace es decirnos que experimentemos con distintos tipos de formas funcionales para evaluar esto. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer una regresión como la de White, donde regresionamos el U-gorro cuadrado contra una constante y regresores, nos propone, por ejemplo, regresionar el logaritmo del U-gorro cuadrado contra constante y regresores. ¿Ok? ¿Por qué en lugar del U-gorro cuadrado, el logaritmo del U-gorro cuadrado? Porque supongan que el patrón de heterostasticidad es exponencial en alguna variable. No es lineal, sino es exponencial. Entonces, White, al tener términos cuadráticos, va a aproximar, pero muy rudimentariamente, el comportamiento exponencial que puede tener una serie. Entonces, por ejemplo, en episodios donde hay hiperinflación, en episodios donde tienen políticas monetarias muy erráticas, donde hay políticas fiscales muy erráticas, etcétera, puede ocurrir que la volatilidad no siga un patrón lineal, sino más bien exponencial. En esos casos, entonces, puede ser que valga la pena evaluar el testear homoscedasticidad siguiendo más o menos el mismo protocolo de White, pero utilizar como regresor, en lugar del U-gorro cuadrado, el logaritmo del U-gorro cuadrado. O tal vez utilizar, en lugar de tratar de modelar, entre comillas, la varianza del U, tratar de modelar la desviación estándar del U. Y para modelar la desviación estándar del mu, aproximamos eso como creemos que el valor absoluto del U-gorrito va a aproximar el patrón que debería seguir la desviación estándar del U. Es como, entre comillas, sacarle la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, podríamos regresionar los valores absolutos de los U-gorritos contra regresores y hacer más o menos lo mismo que hacemos con el test de White. Entonces, la gracia del test de Glexer es que nos permite tener seguir el protocolo del test de White, pero ser flexibles en términos de la forma funcional que vamos a utilizar para tratar de evaluar si es que existe o no existe heterostasticidad y además flexibles en las variables que utilizamos como regresores. No necesariamente utilizamos solamente los regresores y los regresores hasta términos cuadráticos, sino que podemos hacer algo más, términos cúbicos, otras interacciones o variables que no hemos incorporado o colocar unas dummies, por ejemplo, antes y después de algo, etc. Y la gracia de haber hecho eso es que en ese caso entonces tendríamos un caso que va a ser un caso general y que va a anidar a el modelo a la especificación del test de White y también al test de Goldfeld-Quant. Ok, intenta disminuir los presuntos errores de linealidad del test de White, intentando mejorarlo. La pregunta de Alonso fue exacto. O sea, esta es una generalización del test de White, en el que tratamos de explorar que el patrón de heterostasticidad no sea necesariamente lineal o dependa lineal y o cuadráticamente de los regresores, sino que pueda depender de un modo no especificado y tratamos de evaluar si fuese así. Entonces podemos hacer un test con U-gorro cuadrado y relacionarlo haciendo como el test de White, solo que además incorporamos otras cosas más. Incorporamos hasta las interacciones cúbicas o metemos un regresor W o M o como lo quieran llamar, un regresor que no estaba acá. Entonces, una variable que creemos que puede afectar a la varianza, pero que no afecta a la esperanza condicional, la podemos meter en la regresión, o podemos meter dummies, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, la gracia del test de Klexer es que nos permite ser un poco más flexibles en términos de exploración respecto a si existe o no heterostasticidad,
La hipótesis nula sigue siendo que hay homoelasticidad. Y además la gracia que tiene es que nos puede ayudar para tratar de detectar el patrón, la forma de heteroelasticidad. Una cosa importante es que el test de White es simplemente un test de detección, ¿no es cierto? No es un test que nos va a servir para curar necesariamente el problema, entre comillas, sino nos va a servir para detectar que existe el problema. Es que yo qué sé, se han hecho un test y el test dice que tienen, no sé, los glóbulos blancos altos o bajos, ¿cierto? Pueden tener glóbulos altos o blancos altos o bajos por distintas circunstancias y por lo tanto el tratamiento puede variar dependiendo de cuál es la causa basal, como llaman los médicos, ¿no es cierto? A esto, de cuál es la razón por la cual ocurre esto. El test solamente nos dice que hay un problema, no nos está diciendo cómo es el tratamiento necesariamente. Glexer lo que trata de hacer es avanzar un poco en eso. ¿Para qué? Para permitirnos tener una manera de poder testear que hay heterogeneidad, si es que existe, y tratar de empezar a explorar la forma o el patrón de heterogeneidad que puede existir. En cualquiera de los casos hacemos lo mismo que hemos hecho en el test de White. Regresionamos ya sea el lugorro cuadrado o el logaritmo del lugorro cuadrado o el valor absoluto del lugorro contra todos los regresores que nosotros consideremos, que podrían ser los regresores que hemos utilizado en White, más otros o menos otros. Colocar estos regresores que serían estas variables acá. ¿Ok? Obtenemos el R cuadrado, con el R cuadrado obtenemos el T por el R cuadrado, y eso independientemente si los U son o no son normales, va a tener una distribución chi cuadrado con D grados de libertad, donde D son todos los regresores que hemos incluido en esta especificación, exceptuando la constante. Queremos que todos los regresores, exceptuando la constante, sean estadísticamente iguales a 0. ¿Sí? Y hacemos el test ahí. Entonces, si es que el valor crítico es menor que el calculado, entonces no rechazamos la nula. ¿Cuál la nula? Homoelasticidad. Si es que el calculado es mayor que el crítico, rechazamos la nula y por lo tanto creemos que potencialmente hay heteroelasticidad, pudiendo también haber el primo hermano que era no linealidad omitida en la esperanza condicional. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, obviamente estos tests son los que les voy a pedir que hagan para la tarea 3. Entonces, para la misma base de datos que tienen la tarea 2, quiero que ahora hagan estos tests para heteroelasticidad y tal vez se aventuren, si es que quieren, a hacer un estimador Feasible-Cheles. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con lo que habíamos visto antes, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si es que tenemos que existe heteroelasticidad? Si existe heteroelasticidad, sabemos que el estimador GLS va a ser un estimador que va a ser no solo insesgado y consistente, sino también eficiente. ¿Ok? Supongan ahora, y esta es la fórmula general del estimador GLS, pero ahora supongan que lo único que tenemos, nuestro único problema es heteroelasticidad. No tenemos autocorrelación, sino que tenemos solamente heteroelasticidad. Entonces, omega y omega inversa van a ser simplemente matrices diagonales. ¿Sí? Y como omega, si recuerdan, omega, cuando hay heteroelasticidad, es simplemente esta matricita de acá, que son estos Ws, ¿no es cierto? Omega inversa, dado que la matriz es una matriz que es diagonal, omega inversa va a ser simplemente, en cada componente de la diagonal principal, va a estar el recíproco de cada uno de estos W sub t. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si es que omega es tal que hay heteroelasticidad y es una matriz diagonal, entonces omega inversa va a depender solamente de 1 sobre W sub t, y por lo tanto estos términos de acá, véanlos con calma en la casita, o en la casa, no quiero ser tan exagerado en esto, vean en la casa, ¿ok? Este término de acá va a colapsar simplemente en una sumatoria de esta parte de acá, ¿ya? Y esto de acá va a colapsar en una sumatoria de esta parte de acá, ponderada por los recíprocos del W sub t. ¿Por qué? Porque hemos dicho que, por ejemplo, la observación 8 no va a interactuar con la observación 15 porque el omega es diagonal. Entonces, cuando yo estoy tratando de hacer el producto en el que tomo el x8 con el x15, dado que el componente que relaciona el u8 con el u15 es 0, toda esa interacción se va a ir. Y va a quedar solamente la parte de la diagonal principal. Esta misma propiedad es la que hemos utilizado para derivar la matriz de varianzas y covarianzas de White, ¿sí? Para esta partecita de acá.
Exactamente la misma propiedad la hemos utilizado acá. ¿Ok? Y entonces, lo que me está diciendo esto es que el estimador GLS se puede entender como un estimador en el cual tomo cada observación y cada observación la, entre comillas, pondero por estos teta sub t. Entonces, este teta sub t es más o menos el ponderador de cada observación. Entonces, si es que este teta sub t es muy grande, esta observación va a ser muy importante para determinar el estimador GLS. Y si es que el teta sub t es muy chico, entonces esta observación va a contar menos para la determinación del estimador GLS. ¿Ok? Quiero que tratemos de ver la intuición de esto. Recuerden que los W sub t lo que hacían era decirme cuál es la varianza de cada uno de estos, de cada una de estas observaciones, ¿no es cierto? El W sub t era proporcional a la varianza de cada observación. Entonces, supongan que la observación 8, por decir algo, tiene una varianza mucho menor que la observación 15. Si en la observación 8 yo sé que la observación 8 es bastante menos volátil, los U's de la observación 8, el capricho de Dios, Dios era menos caprichoso, tenía menos volatilidad en la observación 8 que en la observación 15, quiere decir que hay más señal respecto al beta en la observación 8 que en la observación 15. No sé si me siguen, porque recuerden que Y era igual a X beta más U. Si el U, en principio, tiene varianza muy chica en una observación, quiere decir que la mayor parte de Y en ese dato se debe al componente sistemático, se debe a X beta. ¿Me están siguiendo? En cambio, si es que el U es muy volátil en la observación 15, entonces quiere decir que como el U es muy volátil, es probable que parte importante de la variabilidad del Y se deba a variabilidad del componente no sistemático, aparte de la variabilidad del U. Y por lo tanto, esa observación va a ser menos informativa del componente sistemático, va a ser menos informativa de la parte del X beta. Entonces, lo que me está diciendo esto es que si es que yo sé que hay una observación que tiene un U con menor volatilidad que otra, entonces debiese pesar más en la determinación del estimador GLS. Y como estoy haciendo, y vean que esto lo estoy llamando, bueno, este estimador, el estimador GLS, en el caso que hay heteroelasticidad, se llama también el estimador de mínimos cuadrados ponderados, o weighted least squares, ¿ok? La W entonces por weighted, por ponderado, ¿sí? Weight es peso, ¿no es cierto? Entonces acá weighted sería ponderado, ¿ok? Ponderado por su peso, ¿ok? Y entonces el estimador GLS va a ser simplemente el estimador de mínimos cuadrados ponderado. ¿Y por qué es ponderado? Porque recuerden que los W sub t sumaban T, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y entonces, si los W sub t suman T, 1 sobre W sub t, cada uno de los W sub t en promedio va a ser como si fuese un 1 sobre T. Si yo sumase los teta sub t, la suma de los teta sub t va a ser igual a, ¿cuánto va a ser, muchachos? No sé si me está siguiendo, ¿no es cierto? Cada uno de los W sub t en promedio pondera, cada uno de los W sub t es tal que la suma de los W sub t es 1. ¿Sí? La suma de los W sub t es T. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces lo que estamos haciendo acá es que el teta sub t me está tomando como ponderador al recíproco de los W sub t. Bien. Bien, voy a presentarles ahora un ejemplo. Esto es un ejemplo, solamente un ejemplo. Vean que pueden haber casos en los cuales yo no necesito ni siquiera obtener un estimador de omega. Supongan que yo sé, por alguna razón, obviamente yo sé, porque estoy en el caso de GLS, ¿no es cierto?, en el que yo sé la forma de heteroelasticidad, yo sé que la varianza de los U's depende de solamente un regresor, por ejemplo, el regresor J. Y esta cosita acá, que parecería ser un infinito, pero no es un infinito, porque el infinito es como un 8 echado, ¿no es cierto? Esto es como un alfa, pero un alfa chistoso, un alfa medio raro. Eso, en términos estadísticos, quiere decir es proporcional a. Entonces, quiere decir que la varianza es proporcional a eso, ¿ok? Entonces, como si fuese un factor constante por eso, ¿ok? Entonces, si es que yo sé que la varianza es proporcional, por ejemplo, al cuadrado de los ingresos de las personas, la varianza es proporcional al cuadrado de los ingresos de las personas, ¿ok?
Si yo supiese que es así, o que es proporcional a algo, no sé si el cuadrado o lo que fuera, pero que es proporcional a una variable en particular. Entonces, como es proporcional a esa variable en particular y el factor de proporcionalidad es constante, yo podría entonces agarrar, si tengo un modelo como este, donde Y depende de K regresores, ¿no es cierto? Yo podría agarrar y ahora, como yo conozco que la varianza es proporcional a esto, yo podría agarrar y construir la matriz P que tenía acá, para, si se acuerdan, cuando yo derivaba el estimador de GLS, la matriz P acá va a ser una matriz que va a ser diagonal. Y la matriz P va a ser una diagonal que va a depender de, entre comillas, la raíz cuadrada del recíproco de el omega. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, yo podría agarrar acá y colocar, premultiplicar mi modelo, el que tenía acá, premultiplicarlo por la raíz cuadrada de lo que yo creo que es, de que depende la varianza del U. En este caso, si yo creo que la varianza depende de algún regresor, digamos el regresor 4 al cuadrado, entonces la raíz cuadrada del regresor 4 es simplemente el regresor 4. Entonces, si yo divido esto por esta parte acá, es como haber hecho, como haber premultiplicado mi Y por la matriz P. Yo tengo que premultiplicar los X por la misma matriz P. Y entonces cuando yo, en este ejemplo, la matriz P depende solamente de 1 sobre uno de los regresores, entonces vean que cuando yo divida, esto que era una constante, cuando yo la divida por el regresor, me va a quedar esto dividido el regresor. Todos los demás regresores que no son el regresor J van a estar divididos por esta variable. Y obviamente el que era el regresor J, que dependía del X sub J, cuando yo divida por X sub J me va a quedar simplemente como si fuese una constante. ¿Me están siguiendo? Es que es multiplicar toda esta expresión por 1 sobre XJ. ¿Sí? Y lo que va a ocurrir es que el término de error, si el U dependía, la varianza del U dependía del X al cuadrado, el XJ al cuadrado, como ahora estoy, entre comillas, estandarizando el U por lo que debería ser la desviación estándar, entre comillas, del U, esto va a estar estandarizado y ahora va a tener varianza constante. Me perdí. Catalina. Para variar, para variar, tienes toda la razón y me disculpo porque te pierdas en esto. Eh, porque tengo que hacer algo al respecto. Tenemos que cambiar notación y tengo que encontrar nuevas variables. Esta P no es la matriz P de proyecciones. No es la matriz P de proyecciones. Por lo tanto, tendríamos que cambiarle el nombre. Y, ¿saben qué? Les voy a pedir un favor. Si ustedes, voy a dar, voy a dar una bonificación de, ¿cuánto daremos? 20% en cada uno de los controles, si es que me mandan a quien me encuentre, esta es una competencia, a quien me encuentre más errores de notación en mis apuntes. ¿Ok? Entonces, en el apunte 1, por ejemplo, he llamado P a varias cosas al mismo tiempo y por lo tanto los va a confundir. Entonces, alguien mándeme un mensaje o mándeme, diga, un inventario de todos los problemas que pueden tener, de que se confunde este símbolo aquí con el símbolo acá, etcétera. Mándeme un mail y lo que voy a hacer es cada persona que gane en el apunte 1, por ejemplo, va a tener 20 puntos más en la nota del control de ese apunte. Y el que gane en el apunte 2 va a tener 20 puntos más en el apunte 2, y en el control 2, perdón, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, obviamente, todos los que están presentes acá ya tienen un error acá, entre comillas, ¿no es cierto? El error es que he llamado P a la matriz que factoriza a omega inversa. Y esto obviamente puede confundirnos y debiese confundirnos con la matriz P. La matriz P es la matriz de proyección, ¿no es cierto? Y la matriz de proyección es la matriz que nos ha servido mucho y es un compañero muy fiel y no quisiéramos que confundiésemos esto. Entonces vamos a tener que llamar otra cosa a esta matriz. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, Catalina, esta matriz P es una matriz que no es la matriz P de proyección, sino es una matriz tal que cuando yo agarro la matriz omega inversa, yo puedo factorizar esa matriz omega inversa en una matriz tal que P transpuesta por P, u otro nombre, lo llamaremos A transpuesta por A, me va a replicar a la misma matriz omega inversa. Entonces, esto resulta de una factorización o descomposición que hemos hecho de la matriz de varianza y covarianza, que tenía que ver con los valores propios y los vectores propios de omega.
En el caso particular en que omega es una matriz que es diagonal, ¿sí? Como es el caso de heteroslasticidad, entonces como omega es diagonal, omega inversa es 1 sobre cada uno de estos W sub t. Y por lo tanto, esta matriz, que está mal llamarla P, ¿no es cierto? Esta matriz no deberíamos llamarla P, pero esta matriz, que debería ser la que descompone nuestro omega inversa, debería ser simplemente una matriz diagonal, en la que cada componente de la diagonal principal es 1 sobre la raíz cuadrada de cada uno de estos Ws. ¿Sí? Porque obviamente 1 sobre la raíz cuadrada de esto, multiplicada, transpuesta por sí misma, va a ser simétrica esa matriz obviamente, nos va a entregar la matriz omega inversa. ¿Estamos de acuerdo, Catalina? Ahora sí, no te perdí. Perfecto. Ok, entonces, lo que hemos dicho es que si tenemos la buena suerte o el tincazo de saber que la varianza de los u's es proporcional a un regresor o una variable, lo que hacemos simplemente sacamos la raíz cuadrada de esa variable, el recíproco, y eso va a ser lo que nos va a tomar como nuestro ponderador. ¿Sí? Nuestro ponderador entonces va a ser simplemente 1 sobre el x sub j. Y ese es nuestro ponderador. Con eso estamos listos. O 1 sobre el x sub j al cuadrado en este caso, ¿no es cierto? Sería nuestro ponderador. ¿Sí? Pero quiero que vean esto entonces. En el caso particular en el que sabemos el patrón de heteroslasticidad y ese patrón es asimilable directamente con algún regresor o alguna variable, lo que podemos hacer es simplemente reescribir nuestro modelo, transformar nuestro modelo, dividiéndolo por la raíz cuadrada de lo que creemos que es proporcional a la varianza. Y ahora yo tengo un modelo transformado en que y está estandarizado por el x. Tengo una constante ahora, un nuevo regresor que es 1 sobre el x sub j, y todos los demás regresores están divididos sobre el x sub j. Y hago un OLS a este modelo transformado. Lo loco de esto es que el estimador de la constante de este parámetro, de esta regresión, va a ser el estimador del beta del regresor x sub j. Y el estimador del parámetro del regresor, que es 1 sobre el x sub j, va a ser el estimador de la constante de acá. ¿Me sigue? Entonces, el estimador GLS de este caso, que va a ser el estimador de mínimos corresponderados, lo que hace es hacer un OLS al modelo transformado y simplemente toma en cuenta esa expresión ahí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, obviamente este es un caso muy particular, el caso muy particular en el que nosotros estamos asumiendo que la varianza, que sabemos que la varianza, sin error, sabemos que la varianza depende de algún X. Si sabemos que depende de algún X, lo que hacemos simplemente sacamos la raíz cuadrada de eso, porque queremos dividirlo por la desviación estándar, entre comillas, y hacemos un OLS a este modelo transformado. Y nos cuidamos de interpretar correctamente cada coeficiente acá, porque los coeficientes, el de la constante de aquí, en realidad es el coeficiente asociado al X sub J, y la constante, perdón, y el beta de acá va a ser asociado a la constante del modelo original, ¿no es cierto? Pero podemos hacer eso, hacemos inferencia, todo perfectamente bien. ¿Qué ocurre ahora si es que no conocemos omega? O no sabemos que omega, que la varianza depende, es proporcional a algún regresor exacto, sino que puede depender de varias cosas y no sabemos exactamente cuáles son. Entonces, en ese caso, podemos estar tentados a hacer feasible GLS. ¿Y qué sería hacer feasible GLS en este caso? Sería simplemente hacer una estimación en la cual nosotros imponemos una estructura de omega. Decimos, la varianza de los U's depende de algo. Y entonces lo que hacemos es simplemente colocar una forma funcional en la que creemos que la varianza de U depende. Los test de Gleixer que habíamos hecho antes pueden servirnos para detectar el tipo de patrón que puede tener la varianza. Pero esto es simplemente un guess, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo, creemos que la varianza depende, por ejemplo, de un conjunto de regresores, que pueden ser los X, pueden ser funciones no lineales de los X, etc. Una cosa que es importante es recordar que, en principio, estamos tratando de modelar la varianza. Como estamos tratando de modelar la varianza, puede ser que cuando nosotros, digamos, ¿cómo haríamos esto entonces? Tenemos el estimador OLS, que sabemos que es insesgado y consistente. Obtenemos los beta gorros. Con los beta gorros obtenemos los U gorros. Con los U gorros obtenemos los U gorros cuadrados. Y ahora con los U gorros cuadrados, corremos una regresión de los U gorros cuadrados contra regresores que nosotros creemos que afectan a la varianza, que serían estos Ds. ¿Okay? Entonces,
Por ejemplo, yo creo que la varianza depende del ingreso al cuadrado, de la educación al cuadrado y la interacción entre educación e ingreso, por decir algo. ¿Ok? Estimo esa regresión y con eso obtengo el teta gorrito. Y ahora utilizo los teta gorritos y con esos valores teta gorritos obtendría el valor predicho de la varianza. Y con ese valor predicho de la varianza, para cada observación t, me construyo la matriz omega. ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, en este caso es un caso intermedio, porque estoy asumiendo que en lugar de que la varianza, que tendría, ¿cuántos parámetros potencialmente distintos hay en omega? Hay t parámetros potencialmente distintos en omega, ¿no es cierto? Lo que estoy asumiendo ahora es que esos parámetros t distintos dependen solamente de, yo en este ejemplo, por ejemplo, dependen solamente de 5 parámetros. Dependen de la educación al cuadrado, del ingreso, el ingreso al cuadrado y la interacción entre ingreso y educación, por decirlo. Entonces, si yo estimo parámetros para esos 5 parámetros más la constante, yo voy a tener un estimador consistente de omega. Obviamente un problema que podemos tener es que, recuerden que como estoy tratando es de estimar o tener un estimador de la varianza. Puede ser que algunas de las observaciones de D sean negativas o algún parámetro acá sea negativo y la relación, el valor ajustado para la varianza me dé un valor predicho que sea negativo. Obviamente un valor predicho de la varianza negativo no tiene ningún sentido y por lo tanto puede ser que prefiramos hacer una especificación en la cual utilicemos, por ejemplo, en lugar de modelar el sigma cuadrado gorro, modelamos el valor absoluto del sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí cuando estimemos el modelo en función de nuestros regresores, en teoría estamos haciendo una predicción de, entre comillas, la desviación estándar, y cuando le vemos eso al cuadrado, aunque el valor predicho sea negativo, el cuadrado va a ser siempre positivo. Si es que hiciésemos lo mismo, en lugar de estimar un modelo para el u gorro cuadrado, sino para el logaritmo del u gorro cuadrado, cuando queremos predecir la varianza, lo que hacemos es sacarle el antilogaritmo a eso, y al sacarle el antilogaritmo, esa expresión va a ser no negativa. Y entonces la gracia es que nos va a permitir que esto sea no negativo. Esto simplemente es obviamente una indicación, no hay un libro exacto que nos diga esto es lo que tienes que hacer, porque la varianza va, cómo se modela la varianza va a depender del contexto que tengamos. Pueden haber casos en los cuales la varianza dependa linealmente o no linealmente regresores y por lo tanto va a depender de eso, el definir qué tipo de especificación utilizar. ¿Ok? Bien. Déjeme entonces terminar la clase ahora simplemente con qué haríamos en ese caso. Entonces, si es que no conocemos omega, estamos en el problema de que podemos o quedarnos con el estimador OLS, porque sabemos que el estimador OLS es insesgado y es consistente, y si no conocemos omega, tenemos una manera de hacer inferencia robusta a la presencia de heteroscedastidad utilizando la matriz de varianza y covarianza de White. Entonces, aunque haya heteroscedastidad, si no conocemos el patrón de heteroscedastidad, podemos seguir utilizando nuestro viejo amigo beta gorrito, y beta gorro va a ser un amigo fiel que nos va a poder entregar un estimador consistente del beta, y podemos hacer inferencia robusta a la presencia de heteroscedastidad sin conocer el patrón de heteroscedastidad. Pero supongan que tenemos este brillo curioso en nuestros ojos, en nuestra mirada, y decidimos que queremos además ganar eficiencia. Y para ganar eficiencia sabemos que en el paraíso está GLS. Si conociésemos omega, tendríamos un estimador que es más eficiente que el estimador OLS. Y entonces ahora decimos, bueno, si no conocemos omega, pero postulamos una forma de la varianza. Creemos que la varianza depende de un conjunto de regresores. Entonces lo que podríamos hacer es obtener estimador OLS, con el estimador OLS obtener los subgorros, con los subgorros cuadrados, y regresionar los subgorros cuadrados contra, por ejemplo, de regresores, que son los que yo creo que son los que determinan el patrón de heteroscedastidad. Una vez que he estimado esta regresión, obtengo los parámetros de esta regresión, llamemos los parámetros teta, gorrito, y con estos teta gorritos obtengo el valor predicho para la varianza. Una vez que tengo el estimador predicho para la varianza, como yo sé que solo hay heteroscedastidad, o yo creo que solo hay heteroscedastidad, entonces debería utilizar el recíproco de la varianza como mi ponderador, ¿sí? Y acá entonces, en lugar de colocar el teta sub t, coloco el recíproco de la varianza como mi estimador. ¿Sí? Acá encontré otra inconsistencia, ¿no es cierto? Hemos llamado
acá el ponderador y acá el estimador de los parámetros. Entonces acá tenemos otra potencial inconsistencia en notación, podríamos llamar esto otra cosa. Pero si me están siguiendo hasta acá, estamos bastante bien. Entonces, la idea sería que yo podría tener un estimador, que sería el estimador no de mínimos cuadrados generalizados, sino el de mínimos cuadrados generalizados admisibles, el de feasible GLS. ¿Por qué feasible? Porque no tengo omega y estoy obteniendo un estimador de omega. Si he especificado correctamente cómo es el patrón de heterocedacidad y por lo tanto lo he capturado correctamente acá, voy a obtener un estimador consistente de omega y esto entonces me va a entregar un estimador que va a ser asintóticamente equivalente al de GLS. Va a ser tan eficiente como el estimador de GLS. ¿Sí? Por lo tanto, el estimador de feasible GLS es un estimador de dos etapas. En la primera etapa obtengo el estimador OLS. Con el estimador OLS obtengo el U-gorro y el U-gorro cuadrado. Con el U-gorro cuadrado obtengo una regresión para tratar de aproximar cómo es la varianza. Y tomo ese valor predicho y con ese valor predicho obtengo el estimador de feasible GLS. Obviamente, el pequeño problema que tengo es que generalmente yo no conozco cuál es el patrón de la varianza. Yo no conozco cuál es F. ¿Cuál es el problema? Si es que yo especifico mal el patrón de heterocedacidad, o sea, especifico mal el F, voy a tener un estimador inconsistente de omega. Y al tener un estimador inconsistente de omega, voy a tener un estimador inconsistente de omega inversa. Y al obtener un estimador inconsistente de omega inversa, voy a obtener un estimador inconsistente de el beta. Entonces, el remedio o la ambición, en este caso, puede ser peor que la enfermedad. Puede ser que si es que yo especifico mal el segundo momento de los U's, especifico mal el patrón de la varianza, tratando de ganar eficiencia, puedo sacrificar consistencia. Puedo sacrificar, ¿por qué? Porque el estimador de beta, el beta de GLS y feasible GLS, dependen de omega. Si yo utilizo un omega incorrecto, la esperanza del beta gorro y el plim de beta gorro no va a ser el verdadero beta. Y por lo tanto, pese a que yo estoy queriendo ir hacia ganar eficiencia, por tratar de ganar eficiencia puedo perder consistencia en el estimador de feasible GLS. Y por lo tanto, obviamente, si es que especifico mal la varianza, puedo tener el problema de que tratando de ganar eficiencia, pierdo consistencia además. ¿Okay? Y obviamente tampoco voy a ganar eficiencia ahí porque no voy a tener bien consistentemente estimado el omega.